A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo una época en la que los aristócratas europeos tenían sus propias orquestas en los castillos. Y además de orquestas, contaban incluso con sus propios grupos de teatro. Se podría pensar que había artistas por aquí y artistas por allá, en cada metro cuadrado de todos los castillos europeos. Esto era parcialmente cierto. En verdad, los aristócratas necesitaban todo tipo de personal para atender sus vidas fastuosas. Y en cada castillo había sastres y carpinteros, lavanderas y peluqueros, cocineras, ordeñadores, panaderos y agricultores. Y en muchos casos, esas personas a la vez eran las que también cantaban o pintaban, o tocaban el violín o el clavicordio. Ser músico o cantante de un aristócrata con castillo significaba también ser carpintero u ordeñador. En aquel entonces el talento era útil para conseguir trabajo, pero casi nunca bastaba para sobrevivir. De esa forma, un joven humilde que se llamaba Joseph Haydn llegó al castillo de los príncipes Esterházy y tuvo la suerte de contar con una de las mejores orquestas de Europa. En la historia de la música, fue un caso en el que se unieron el talento y la oportunidad. En pocos años, las composiciones de Haydn impactaban en todos los escenarios europeos, aunque Haydn nunca había abandonado los 4 muros del castillo. Dicen los conocedores que sin los aportes de Haydn, nunca hubiera sido posible la sinfonía de Beethoven o de Mozart en su máximo esplendor. Haydn estaba naciendo un lejano día de 1732. Era un 31 de marzo, un día como hoy. Y su música sigue vibrando en los pentagramas y en el alma. ¡Feliz cumpleaños, Haydn, padre de la sinfonía moderna! Las principales noticias del día. Titulares. El juicio político al presidente Lasso pasa a la Comisión de Fiscalización. Corte Constitucional declaró inconstitucional estado de excepción en 14 provincias. Segmento de opinión. Abren compuertas para el retorno de la mafia populista. Los editoriales de Roberto Aguilar, la acusadora recomendó delinquir. Noticias del día. El juicio político al presidente Lasso pasa a la Comisión de Fiscalización. Después de que la Corte Constitucional emitiera el dictamen de admisibilidad al proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, el trámite regresó a la Asamblea Nacional. El Consejo de la Administración Legislativa CAL aprobó este 31 de marzo del 2023 que el trámite del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso pase a la Comisión de Fiscalización. La resolución del CAL se tomó con 6 votos a favor y 1 en contra del asambleísta oficialista Natalie Arias. El CAL además resolvió disponer a la Comisión de Fiscalización que suspenda otros procesos y juicios políticos que tengan trámite que estén en curso. La Comisión de Fiscalización deberá reunirse en los próximos días para abocar conocimiento y fijar un cronograma. La Comisión tiene 30 días para sustanciar este proceso, lo que incluye la fase de pruebas de cargo y descargo. La mesa deberá entregar un informe, que no es vinculante, para resolución del Pleno, donde una posible censura y destitución de Lasso dependerá de 92 votos. Corte Constitucional declaró inconstitucional el estado de excepción en 14 provincias. La Corte Constitucional declaró ayer, 30 de marzo del 2023, la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 693 del 20 de marzo, con el que se declaró el estado de excepción por calamidad pública a las provincias de Guayas, El Oro, Pichincha, Loja, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí, Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo de los Áchilas, Napo y Azuay. En su fallo, los jueces argumentan que en el decreto no se justifica que las competencias del Ejecutivo se encontraban desbordadas o eran insuficientes para responder a los hechos que motivaron la declaratoria de excepción. En el dictamen se enfatizó que el estado de excepción, al ser un mecanismo extraordinario y restringido, no debe ser considerado como la primera opción a la que se acuda para solventar situaciones calamitosas.
El gobierno declaró el estado de excepción para afrontar los efectos del terremoto de magnitud 6.5 grados ocurrido el sábado 18 de marzo del 2023 con epicentro en Guayas, así como por los daños causados por la temporada invernal. La declaratoria de inconstitucionalidad da por concluido el estado de excepción y tiene efectos a futuro a partir de su publicación en el registro oficial. Entrevista del día. La mañana de este viernes 31 de marzo estuvo en Radio Sucesos el analista económico Alberto Acosta Burneo para hablar sobre las consecuencias económicas por la inestabilidad política en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Hay un efecto que lamentablemente nos afectará a todos los ecuatorianos en el ámbito económico por la situación política del país. Alberto Acosta Burneo, analista económico, está con nosotros. Alberto, gracias por acompañarnos. Buen día. Y empieza solamente con el mero hecho de que la Corte Constitucional haya aceptado trámite el juicio político del presidente de la República, el efecto económico llega enseguida. Definitivamente vemos cómo la situación es compleja por el lado político y eso se ve reflejado ya en la situación de los bonos internacionales, de los precios de los bonos del Ecuador. Han caído a 33 centavos, un bono que normalmente vale $1. Eso significa que los inversionistas internacionales no quieren saber de los bonos del Ecuador, no quieren financiarle al país. Y hay un primer impacto importante. Se cierra la puerta del financiamiento internacional, lo cual implica menos dinero para poder invertir, para poder incrementar la producción en el país. Entonces hay costos directos de esta incertidumbre que al final del día nos pasan factura porque lo que va a suceder es que van a limitar la capacidad de inversión y de producción del país. Ahora, este tema, economista, hoy se agrava nomás, porque cuando el 5 de febrero el presidente Lasso pierde la consulta popular, ya agentes financieros extranjeros como JP Morgan, por ejemplo, empezaron a alarmarse y a preocuparse de que el presidente de la República no pueda concluir su mandato. Es decir, el tema de las alarmas internacionales se ha aprendido ya desde hace algunos meses atrás. Sí, es correcto. Realmente las alarmas se prendieron en junio de 2022 con el levantamiento violento de la CONAIE que paralizó el país por 18 días. En ese momento, hasta entonces teníamos un riesgo país de alrededor de 800 puntos. Eso nos permitía que probablemente si lográbamos reducirlo algo más, podamos acceder al mercado de capitales a una tasa relativamente competitiva. Pero vino el levantamiento de la CONAIE, demostró su poder destructivo, nos costó más de $1.000 millones en pérdidas y en infraestructura destruida, y el riesgo país en pocas semanas se duplicó, pasó a 1.600 puntos. Y desde entonces, a pesar de que ha tenido fluctuaciones, el resultado del referéndum del 5 de febrero lo que hizo es que repunte nuevamente ese riesgo país y ahora que bordee los 2.000 puntos. Entonces, definitivamente, desde junio del año pasado, el mercado de capitales está cerrado y lo triste es que las cosas no están sucediendo como para que esta situación cambie, para que mejore. Más bien, continuamos, y la política ecuatoriana continúa provocando hechos que lo que hacen es garantizar que el nerviosismo continúe, alimentar el nerviosismo. Al final del día, esto nos pasa factura, no solamente por el tema del financiamiento internacional, sino que toda esta incertidumbre que genera la política ecuatoriana es una máquina de generar incertidumbre en una cantidad ilimitada, lo que hace es reducir la inversión, porque la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión local y de la inversión internacional, y también posponer el consumo. Entonces, al final del día, toda esta incertidumbre adicional que se está generando nos va a pasar factura a nivel del crecimiento económico, y ya lo vemos indicadores, por ejemplo, de bancos de inversión, que ya han recortado la proyección de crecimiento del Ecuador en alrededor de un punto porcentual para este año, alrededor de 1,5%. Es decir, un crecimiento que con las justas corresponde al crecimiento poblacional. También en Radio Sucesos estuvo la politóloga analista de temas de seguridad e inteligencia, Carolina Andrade, para hablar sobre los altos índices de inseguridad que vive el país. Y bueno, ¿cuál es su análisis de las situaciones que se está viviendo, de los últimos sucesos que generan terror y zozobra? Esto no es algo nuevo, es algo que venimos viviendo principalmente para las personas en Guayaquil
que se viene viviendo de manera sostenida este incremento de violencia y es cada vez más transversal a la sociedad, focalizado en ciertas zonas, no es simplemente un tema entre organizaciones, como era inicialmente un poco la perspectiva de la narrativa oficial, sino que cada vez eso está llegando a otros espacios de la sociedad. Solamente el año pasado ya sucedió lo de la Playita del Guasmo, masacre de Playita del Guasmo, luego tuvimos lo de Cristo del Consuelo, un sinnúmero de eventos, y no vemos un antes y después en las acciones desde el Estado central para abordar lo que está pasando. La respuesta ha sido los estados de excepción, pero ¿qué ha resuelto los estados de excepción? No ha resuelto nada. Al contrario, vemos que los homicidios siguen disparados. Este año las proyecciones son catastróficas, porque al ritmo que estamos viviendo este año podemos llegar a cerca de 6.000, 6.500 homicidios. Es decir, si el año pasado ya cerramos con una tasa de 25.6, este año podríamos llegar a niveles superiores a Colombia, México y muy cercano a lo que se vive en otros países sumamente violentos de la región, incluso ya estando dentro de los 4 más violentos de América Latina. Bueno, qué complejo, ¿no? Y ahora que se viven estas situaciones con temas de explosivos, en la zona 8, por ejemplo, se conoce que se registran más de 40 amenazas con explosivos en lo que va de este año, la mayoría de ellas con pentolita, y está dirigida a locales comerciales, es decir, se ha dado esta modalidad de extorsionadores, de las famosas vacunas, y cada vez esta es una situación que va increciendo y preocupa mucho a la ciudadanía. Muchos de estos casos incluso no se denuncian, Carolina, porque los comerciantes temen que después salen libres de estas personas, saben que les denunciaron y vuelven con más saña, o les pueden incluso hacer daño a su familia, asesinar, como ya se ha visto en varios casos. Efectivamente, aquí tenemos varios niveles. Tenemos el nivel de delincuencia organizada que ha estado ahí presente permanentemente, incluso con nuevas alertas. No es que se está haciendo un trabajo totalmente efectivo como se trata de mostrar, porque el último informe de Naciones Unidas que fue publicado hace unas 2 semanas y media hace un énfasis específico sobre los mercados ilícitos de cocaína hacia Europa y resalta que Ecuador es responsable del 30% de la cocaína que ingresa en el este y centro de Europa, desde el continente sudamericano, es decir, mucho más que lo que ingresa desde Colombia o lo que ingresa tradicionalmente desde Brasil. Eso significa que las organizaciones criminales están observando que por Ecuador tienen mayores facilidades y existen mayores vulnerabilidades para poder sacar la droga. La producción de coca ha crecido en cerca de 43% a comparación del último año. Eso quiere decir que se está en los niveles récord de producción de coca y eso genera mayor flujo de droga que busca salir por nuestro país. Y hay una disputa, sí, es parte del escenario que estamos viendo, por quién oferta servicios criminales para poder lograr trasladar, asegurar el transporte, el aseguramiento de casas de seguridad dentro de los diferentes puntos de la ciudad, no solamente en la parte del puerto de Guayaquil, sino sobre todo en el distrito noreste de Nueva Prosperina. Y claro, eso es uno de los elementos, pero por debajo tenemos una población con alta vulnerabilidad social y económica que está siendo seducida por economías ilícitas para involucrarse en esto. Y es por eso es que se puede observar esta especie de gran masificación del tema también de las vacunas, que no solamente responde a un tema de estructuras orgánicas o estructuras organizadas, sino también como formas de sobrevivencia de ciertos sectores de la población que han visto en esto una forma de ganar recursos de manera ilícita para poder también generar supervivencia y poder, con esos ingresos, comprar armamento, ganar mayor poder, mayor territorio, población. Y eso es lo crítico, Verónica, porque estamos viendo en ciertos sectores de Guayaquil cómo se van consolidando estructuras de gobernanza criminal. Es decir, la criminalidad es quien define las dinámicas sociales, económicas, es incluso quien provee salud, educación, recursos, seguridad, alimentación a la población, y entonces tenemos una base social que sigue creciendo y que va a ser mucho más difícil para que el Estado pueda recuperarlo. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación estuvo Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para hablar acerca del juicio político que pasa ahora a la Comisión de Fiscalización. Ahora que ya
el trámite regresa a la Asamblea, específicamente a la Comisión de Fiscalización, ¿cuáles son los pasos a seguir que ustedes van, que por norma, tienen que seguir con este proceso? No hay mucho que inventar en el tema público, de derecho público. Solo podemos hacer, ya hemos aprendido eso los que no somos abogados, solo lo que está escrito y nada más de lo que está escrito. Para eso tenemos como el Nuevo Testamento del Parlamento, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y la Gran Biblia, que es la Constitución de la República. Entonces vamos a partir de la importancia del artículo 129, numeral 2, que es el que nos va a guiar desde la Constitución, este juicio político. Luego tendremos un artículo también de la Constitución, el 76, y varios numerales que están obligándonos a marcar la rigurosidad para la defensa de derechos, debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y aterrizamos principalmente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en toda una sección, la sección cuarta, que es sobre el procedimiento del juicio político. Entonces, hasta el día de hoy no hemos recibido nosotros todavía la notificación del presidente de la Asamblea, mejor dicho, del CAL, que está, entiendo, ya debe haber recibido de la Corte Constitucional el dictamen de admisión al juicio político, y esperamos nosotros que el CAL conozca. Entiendo que el día de mañana el CAL se reunirá para conocer este dictamen de la Corte Constitucional, y luego tiene 3 días para remitir a la Comisión de Fiscalización. Podría advertir así, ya estamos en fin de semana, que el día lunes, mediodía o por la tarde, estaré convocando a la Comisión de Fiscalización, si ya ha llegado hasta esa fecha, el informe de la Corte Constitucional, para abocar conocimiento los 9 miembros de la Comisión de Fiscalización. Y de aquí, como establece, reitero, el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el 93, tenemos 10 días para conocer y receptar la prueba de cargo y de descargo, en este caso, de los colegas acusadores, interpelantes, y también la prueba de descargo que presente el señor presidente de la República de forma directa o a través de sus abogados. Luego tenemos 10 días adicionales, esto lo marca exactamente la Ley Orgánica, para la evacuación de prueba. Más o menos es como hace el trabajo la Fiscalía General del Estado, ¿no? 10 días de recepción de prueba. En estos 10 días también nosotros, como Comisión de Fiscalización, podemos solicitar pruebas de oficio, luego la evacuación de pruebas 10 días, y de ahí tenemos 10 días más para redactar un informe motivado que debe ser elevado a conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, para que ponga en conocimiento del Pleno. Es decir, en manos nuestras, en manos de la Comisión de Fiscalización, el proceso está rigurosamente estará 30 días y aproximadamente 10 o 15 días en manos del presidente de la Asamblea, del CAL y del Pleno de la Asamblea Nacional. Patricio Camacho, coordinador de la zona norte y Calderón de la Federación de Barrios, estuvo en Quito TV para hablar sobre el plantón por la seguridad. Tenemos el día de hoy la presencia del señor Patricio Camacho. Él es parte de lo que es la Federación de Barrios de Quito, es coordinador. Me decía el señor Basantes que es comunicador también. Sí, tengo ya algunos años, colega, haciendo la comunicación, 40 años ya. 40 años. Bueno, empecemos un poquito hablando de qué es la Federación de Barrios, cómo está estructurada. Tengo entendido que existen varias sedes, entendiendo que la ciudad es inmensa, y ayer también tuvieron un plantón. Hablemos un poquito de cómo es la Federación de Barrios, cómo está estructurada. Bueno, la Federación de Barrios de Quito es una entidad histórica, tiene ya más de 67 años de existencia, agrupa orgánicamente a 66 barrios y tiene injerencia en 66 barrios. Orgánicamente estructurados con vida dentro de la Federación. ¿Cómo les fue en este plantón que se realizó el día de ayer, precisamente aquí en Quito? Este estaba programado para las 10:45 de la mañana en el Ministerio del Interior. Sí, precisamente nosotros entregamos la comunicación al Ministerio del Interior. Esto es al norte, pero es simbólico haberlo hecho en la Plaza Grande.
porque estamos al otro lado del Palacio de Carondelet y junto a la Presidencia de la República, donde orgánicamente tiene una oficina el Ministerio del Interior, y allí fuimos a entregar esta comunicación. ¿Por qué, ciudadanos? Porque realmente es injusto que a la ciudad de Quito se nos haya recortado el tema del presupuesto. Es injusto que de los 12 millones de dólares que tiene el municipio de Quito, de la tasa de seguridad, usted me preguntaba qué tal nos fue, estuvimos del sector, dirigentes de todos los sectores de la capital, y para plantearle, hacerle la entrega de una propuesta formal al Estado, y al Estado entendiéndose como nivel central y como GATS parroquiales y también el. ¿En qué consiste esta propuesta que entregaron ustedes? Ya, nosotros el día de ayer entregamos junto con la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, la CUBE, una propuesta que consiste en un breve diagnóstico, a grosso modo, de las propuestas. Vamos sobre algo cotidiano y diario. Mire, he revisado algunos datos. Quito tiene 21 parques metropolitanos, 1.631 espacios verdes en 2.800 hectáreas. A ver, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿A quién le compete tener esa zona segura? Primero, iluminación. Ahora debemos saber que la empresa eléctrica Quito ya no es de Quito. La empresa eléctrica Quito, el mayor paquete accionario, es del Estado. Entonces, nosotros le demandamos al Estado que ilumine los espacios públicos, o sea, parques, avenidas. 2, la tasa de seguridad que hablábamos anteriormente. En ninguna parte del COTAD, en ninguna parte de la Constitución, le prohíbe al Estado o le prohíbe a los GATS que sea manejado territorialmente la tasa. Por ejemplo, si nosotros tenemos el 4.1% de generación de impuesto en Calderón, deberíamos manejar una tasa. Por ejemplo, le decía anteriormente, que sea el distrito priorizado, una solución. El tema de los vehículos, que tengan un PBX básico. Mire, si usted, arquitecto, lo ubica en Calderón, entre la Giovanni Calles y la Panamericana hay en vehículo más o menos unos 5 minutos. ¿Cómo va a ser posible que hoy por hoy, estando a 2 minutos de la planta central del distrito de la policía, el sector de Sierra Hermosa, el sector de Marianita de Jesús, tenga que depender de la UPC de la Panamericana Norte, que ojo, está fuera de uso desde los incidentes de junio de este año pasado, ¿no? del paro. Junio, julio, agosto, o sea, llevamos al año. La organización barrial. Mire, el aparatito del WhatsApp. Básicamente es lo que tenemos los vecinos, toman la foto, hay un individuo de tales características, no es del barrio, o sea, generar una actitud de una seguridad pasiva, porque nosotros no podemos... preventiva incluso, ¿no? Preventiva. En este caso, mira, hay este señor, ya está rondando algunos días por aquí. Pero ¿no? ¿qué hacemos con esa información? Le llamamos a la policía. En la policía me dicen, ¿sabe qué? Estoy con el patrullero sin gasolina. O dicen, ese no es mi sector, nosotros estamos solo hasta la Panamericana Norte, estamos solo hasta la Galo Plaza. Correcto. Pero ni siquiera le dicen, espérese, yo le llamo ahorita a la UPC que le corresponde y le ayudo, ¿no? Sino que le dice, vaya y comuníquese con la otra. Porque además usted llama al 911. Así es. Usted nos llama directamente a la UPC. Correcto. Porque cuando usted va a la UPC, primero no tienen internet, no tienen el teléfono, no tienen gasolina. Ajá. O sea, realmente entonces el Estado nos tiene en un estado de indefensión. Nosotros los ecuatorianos quiteños nos sentimos en un estado de indefensión. Debemos apropiarnos del espacio público. El espacio público es nuestro. Si nosotros abandonamos por miedo el espacio público, el parque, el jardín, inclusive la calle por donde transitamos, ¿qué es lo que va a pasar? La delincuencia común es la que se apropia. Pero ojo, ¿de dónde surgen todos estos problemas? Es un problema estructural, es un problema de la pobreza. Ecuatorianos, quiero compartir con ustedes 3 conceptos. Son 3 verdades a propósito de la decisión de la Corte Constitucional sobre el juicio político. Primero, soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político que huele muy mal. En segundo lugar,
soy un demócrata y cree que la democracia se fortalece con más democracia. Por tanto, respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparta. Tercero, soy humano, como cada uno de ustedes. Por tanto, me indigna este ataque a mi integridad, mi reputación y también a la de nuestro hogar. Con la mano en el corazón, ecuatorianos, les ratifico que soy inocente. Voy a ser firme y claro. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Y me da la impresión que algunos asambleístas se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada, sin límites y por fuera de los tiempos que establece la democracia. El juicio político que la Corte Constitucional ha admitido tiene tres maneras de verse: una manera jurídica, una manera política y una manera personal. Hablemos del tema jurídico. Este es el más débil de los tres, porque la intención es clara. Los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de la Constitución. Es más, señalan en su escrito que su intención real es reprochar al presidente por su gestión. Los asambleístas me acusaban de presumible concusión, concusión por omisión y presumible peculado. La Corte Constitucional desechó la acusación de concusión. No había una sola prueba. Ahora, esta misma Corte Constitucional dio paso al juicio político por presunto peculado. Por cierto, yo lamento las presiones, incluso amenazas, que la Corte Constitucional recibió de determinados sectores de la política. La Corte Constitucional dio paso al juicio político por presunto peculado. Pero, ¿qué es esto de peculado? Peculado es cuando alguien usa y abusa de fondos públicos para beneficio propio. Tampoco hay prueba alguna de esto. Como dicen los abogados, los delitos contra la administración pública exigen el elemento, las pruebas del dolo. ¿Dónde están las pruebas? No hay. No hay. ¿Saben ustedes por qué no existen pruebas? Primero, porque me acusan por un contrato de Flopec firmado en diciembre del 2018, con un alcance de diciembre del 2020. No me pueden atribuir algo que no hice, porque no era presidente en esas fechas. En segundo lugar, porque ese contrato del gobierno anterior solo tiene recomendaciones técnicas de Contraloría, no indicios de responsabilidad penal. Y tercero, recuerden, el contrato cuestionado fue suscrito en el 2018 con una renovación en el 2020, es decir, mucho tiempo antes de que yo asuma la presidencia de la República. Eso me lleva al segundo tema,
la política. El Papa Francisco decía o dice que la búsqueda del poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. Abuso e injusticia como pretender un cambio desesperado, unilateral, violento de las reglas democráticas. En Ecuador vivimos un Estado de Derecho. No impera la ley del más fuerte o más violento o más bárbaro. En Ecuador impera la Constitución. Pero las mafias del narcotráfico, las mafias que atracaron la ISPOL, las mafias de los seguros de las empresas públicas, de la minería ilegal, las mafias de los negocios petroleros ilegales se han sumado a la política para recuperar las prebendas ilegales que les quitamos. Ahora, ¿por qué debemos ustedes y yo defender la democracia? Porque es importante defender la estabilidad, el Estado de Derecho, las reglas del juego democrático. ¿Por qué no se puede crear un estado de bienestar sin un Estado de Derecho? Porque la democracia se defiende con más democracia, no con menos, peor con anarquía y barbarie. Permítanme finalmente hablarles del juicio personal que me siguen. Ecuatorianos, debo, como lo haría cualquiera de ustedes, debo defender mi nombre y el nombre de mis hijos, el de mis nietos, de mi esposa y de todos quienes componen nuestro hogar. Debo defender el buen nombre de nuestro hogar. Como persona, estoy viviendo un ataque sistemático y mafioso. Pretenden enlodar mi nombre y el de mi hogar. Eso se llama intento de asesinato de la reputación. El asesinato de la reputación es un proceso deliberado y sostenido para destruir la credibilidad y reputación de una persona. ¿Cómo se destruye la reputación? Con la creación de historias falsas, fake news, fábulas, con mentiras, con memes, con chismes y con el apoyo de algunos dedicados a difundir mentiras e inventar delitos. ¿No les suena parecido a los argumentos del juicio político? Ahora, ¿por qué intentar destruir la reputación de un presidente? Para silenciar su voz y lograr su rechazo por la sociedad y en ese momento tomar por asalto el poder, debilitar, destruir la democracia y quitarles la estabilidad a ustedes, queridos ciudadanos, ecuatorianos y ecuatorianas. Soy Guillermo Lasso Mendoza y en mi vida personal, profesional y ahora pública siempre he actuado y actuaré con recta intención. Ahora, recta intención y recta actuación para defender los intereses de cada uno de ustedes, ecuatorianos. Porque esa es la verdad. Esta es una lucha que vamos a ganar. Vamos a ganar porque la verdad siempre vence. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón.
la politiquería abre más las compuertas para el retorno de la mafia populista. Tras la desastrosa y corrupta administración del Correato, el país exigió justicia. Se iniciaron por docenas procesos penales con resultados y sentencias condenatorias en todos los casos. La mayor cantidad de altos funcionarios del régimen autoritario y populista abandonó el país. Otros se sacaron el grillete para mofarse de la justicia y ponerse a buen recaudo. Correa Delgado se radicó en Bélgica, desde donde sigue operando políticamente. Viaja a los países donde gobiernan sus camaradas y su discurso de perseguido político se repite tanto y tanto que varios jueces y tribunales ecuatorianos, al parecer, y ojalá que no, empiezan a creerlo. En las elecciones del 2017, el país buscó un cambio de rumbo, luego del gobierno de la Revolución Ciudadana, votando por el centro derechista Guillermo Lasso, más la permanente falta de seguridad electoral provocó un nuevo apagón en las computadoras manejadas por la Santa Alianza en el Consejo Nacional Electoral. Volvieron a dar el triunfo esas computadoras a la Revolución Ciudadana, entonces representada por quien había sido su vicepresidente, el vicepresidente de Correa, Lenín Moreno Garcés, quien se alejó del libreto de su mentor para abrir las puertas a un gobierno que rompía los hilos y amarras correístas que pretendían hacer del jefe del Estado una marioneta de transición hasta lograr que el vicepresidente Glass lo sustituya. En el gobierno de Moreno se multiplicaron las acciones judiciales. Los jueces, con la ley en la mano, sintonizaban con el clamor popular y con la marea de circunstancias políticas que exigía resultados procesales concretos. En el régimen que presidió Rafael Correa del 2007 al 2017, el Ecuador vivió un espacio de muy bien organizado descontrol, debido a que las autoridades de control eran designadas por el propio Correa, quien cooptó todos los organismos del Estado, como la Asamblea Nacional, los aparatos de justicia y fiscalía, así como la función electoral. Los principales escándalos de corrupción comenzaron a saltar como canguil. Uno de los primeros se conoció con el nombre de Pati Videos, donde el protagonista principal fue el hombre orquesta del correísmo, Ricardo Patiño. Luego salió a escena el caso Ivanhoe, cuando era ministro de hidrocarburos del célebre exfiscal Galo Chiriboga. A ese bullado escándalo se fueron sumando otros, como el de la adquisición de malos radares chinos que nunca sirvieron y que por el contrario dejaban rutas del narcotráfico habilitadas. El caso de la adquisición de helicópteros indios Drup dejó varios pilotos muertos, así como el asesinato del excomandante de la FAE, general Jorge Gabela Bueno, quien denunció el negociado, tema que por lo demás hasta la fecha no ha sido esclarecido, a pesar de la persistente y valiente lucha de doña Patricia Ochoa. Los escándalos de Petrochina, la narcovalija con envío de droga en valija diplomática desde la Cancillería, varios contratos sobrepreciados con empresas chinas para la construcción de centrales hidroeléctricas, fueron sumándose a los centenares de casos de pestilente corrupción en la obra pública de un gobierno que sometió al Ecuador a un constante estado de propaganda engañosa y penetrante, así como a un control de sistemas de comunicación que incluyó el amedrentamiento de medios de comunicación independientes con la aprobación
de una ley de comunicación conocida como Ley Mordaza, así como con la creación de la Supercom. En esos largos 10 años, la justicia estuvo totalmente controlada, con jueces y fiscales de bolsillo que seguían al pie de la letra el libreto trazado, persiguiendo a los enemigos políticos del régimen y tapando los centenares de actos de evidente corrupción en donde estuvieron implicados altísimos funcionarios de la mal llamada Revolución Ciudadana, permitiendo inclusive que los procesados salgan oportuna y cómodamente del país y eludan las consecuencias de sus crímenes. El fiscal, así como el contralor, fueron piezas fundamentales del férreo control correísta que aplicó un sistema castrochavista. Otra estrategia que ha funcionado hasta la época es la división de organizaciones sociales, de trabajadores, gremios profesionales, agrupaciones indígenas y partidos políticos, provocando una gigantesca dispersión de actores que han asegurado el triunfo en elecciones mañosas de una minoría que no pasa de contar con el 22% de apoyo duro, para lo cual siempre fue de enorme importancia el control del Consejo Nacional Electoral y el manejo de los procesos de elecciones. Con los antecedentes históricos enunciados, llegamos a las elecciones del 2021, donde en un proceso electoral muy discutido por la altísima votación que tuvo el líder indígena Yacu Pérez, se reconoció el triunfo de Guillermo Lasso, quien anunció un acuerdo legislativo de gobernabilidad con Nebot y Correa, mismo que se rompió por la repugnancia social que esta operación política causó en un país sediento de justicia y verdad. Desde ese momento, el líder social cristiano consolidó su antigua unidad con Correa, quienes han seguido manipulando al país, imponiendo sus agendas de intereses que están muy lejos de la agenda de interés nacional de un país que reclama a gritos seguridad, trabajo, medicinas, justicia, equidad. Los 2 años del gobierno de Lasso Mendoza dejan 2 temas positivos para el Ecuador: el exitoso proceso de vacunación contra el COVID y el orden de la macroeconomía. El resto ha constituido una sucesión de acciones tibias para atenuar la creciente criminalidad, abastecer de medicinas los hospitales públicos y buscar reformas que dinamicen el aparato económico productivo, que ofrezcan soluciones laborales a una población que ha visto con verdadera angustia el crecimiento de las fronteras de la pobreza y la criminalidad. En medio de tan complejo panorama, la Santa Alianza, conformada por correístas, socialcristianos y otros legisladores sueltos de ID y Pachacutic, inició en la Asamblea Nacional un polémico proceso político de juicio contra el presidente de la República, con una demanda tapizada de errores y fallas que al momento espera el estudio final de la Corte Constitucional, organismo que deberá probar su admisibilidad o negarla, al tiempo que el país, con verdadera repugnancia, ha sido testigo de la liberación de delincuentes icónicos y grises personajes de la Revolución Ciudadana, como es el caso de Jorge Glass, Alexis Mera, Pablo Romero y María de los Ángeles Duarte, contando para el efecto con giros convenientes que la justicia se encarga de operar, que no estarían desconectados a inconfesables acuerdos de grupos mafiosos de la política y el crimen organizado. Si los ecuatorianos no tenemos la responsabilidad histórica y el talento para buscar la unidad ciudadana en la construcción y apoyo de una tercera vía, seremos simples testigos del retorno de la mafia populista y de la definitiva venezualización de nuestro terruño patrio. Editorial. La acusadora recomendó delinquir, artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. El juicio político se muerde la cola.
tal como quedaron planteadas las cosas en la sentencia de la Corte Constitucional, con un solo cargo admitido a trámite, el de peculado, por haber mantenido los perjudiciales contratos de alquiler de buques para el transporte de petróleo con la empresa Amazonas Tankers, el presidente de la República bien podría defenderse argumentando que todo lo que hizo fue aplicar las recomendaciones técnicas de la más furibunda de sus acusadoras, Mireya Pazmiño. En efecto, la asambleísta expulsada de la bancada de Pachacuti, simpatizante del correísmo y recientemente vicepresidenta de la Comisión Ocasional del caso Encuentro, suscribió 2 informes sobre este tema en el 2022. Uno a título personal y otro que remitió directamente Guillermo Lasso en su calidad de presidenta de la Comisión de Régimen Económico, con el voto a favor de 3 legisladores correístas y un socialcristiano. En ambos se respalda la continuidad de los contratos con Amazonas Tankers y se cuestiona a Johnny Estupiñán, el gerente de Flopec, que intentaba terminarlos. Ayer Pazmiño celebraba la sentencia de la Corte Constitucional, pero no decía una palabra de esta irresoluble contradicción que deslegitima el juicio. El caso por el que será llevado a juicio político el presidente de la República ha sido suficientemente investigado, no por la empresa de producción de contenidos digitales La Posta, sino por el hoy asambleísta Fernando Villavicencio. Amazonas Tankers, cuyos contratos con Flopec son el centro de este escándalo, es una empresa fantasma que alquila al Ecuador barcos que no tiene, sino que terceriza para el transporte de crudo. En este esquema hay ocasiones en las que el país termina pagando por el alquiler más de lo que gana por la venta de petróleo. Un informe de Contraloría cifra en $6.1 millones el perjuicio ocasionado al Ecuador por esta causa entre enero y diciembre del 2020. Con ese argumento, el gerente de Flopec, contraalmirante Johnny Estupiñán, quiso dar por terminado unilateralmente ese contrato en febrero del año pasado, y le fue mal. El hoy prófugo de la justicia Hernán Luque Lecaro, a quien Guillermo Lasso puso al frente de las empresas públicas, lo destituyó. En julio del 2022, el contrato con Amazonas Tankers fue renovado. El caso contra Guillermo Lasso descansa sobre un detalle no menor. El presidente estaba al tanto de las irregularidades en los contratos y no hizo nada por detenerlas. Y no lo hizo, según la teoría que sus acusadores tendrán que demostrar. O no está visto que un juicio político se gana con votos, no con pruebas, porque él participaba del esquema de corrupción. Que el presidente sabía parece irrefutable, no por el informe de Contraloría que pudieron ocultárselo, sino por las cartas del propio Estupiñán. Una primera dirigida a Mireya Pazmiño con copia a él, y que Pazmiño respondió con su apasionada defensa de Amazonas Tankers, y otra dirigida a él mismo pidiéndole una cita que no obtuvo. La Corte Constitucional recoge estos hechos como único resquicio de duda razonable sobre la conducta de Guillermo Lasso, suficiente para llevarlo a juicio político. En cuanto a Mireya Pazmiño, es de suponer que Fernando Villavicencio, a cuyo cargo queda la siguiente etapa del juicio en su calidad de presidente de la Comisión de Fiscalización, la ametrallará a preguntas. Amazonas Tankers es la fachada actual de una vieja conocida, Gumbor, empresa relacionada con el zar del petróleo ecuatoriano Enrique Cadena Marín e investigada por el FBI por su participación en un esquema millonario de sobornos con Petrochina. Los negocios por los que hoy se juzga al presidente se vienen haciendo desde 2014, cuando arrancó la venta anticipada de petróleo, que no es, según las investigaciones del FBI y las denuncias de Villavicencio, un negocio de canje de deudas, sino uno de intermediación petrolera. Hoy el correísmo se escandaliza como si fuera el acabose, y en realidad, como diría Mafalda, no es sino el continuose del empeose de ellos mismos. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en diario El Expreso. Noticias internacionales. Gran jurado de Nueva York vota por imputar a Trump. Un gran jurado de Nueva York ha votado para imputar al expresidente Donald Trump en una causa relacionada con un pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio durante la campaña presidencial de 2016. La primera vez que un expresidente se le encausa, esto abre un camino incierto para la estabilidad política norteamericana
pero al mismo tiempo nos demuestra que este es un país donde nadie está por encima de la ley. La justicia deberá determinar si Trump participó en el pago de $130.000 a Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford. La investigación judicial revela que todo se hizo a través del entonces abogado personal del magnate Michael Cohen, quien hizo el pago a través de una empresa ficticia que luego reembolsó a la organización Trump como gastos legales. Muchas veces ignoré mi conciencia y actué leal a un hombre cuando no debería haberlo hecho. Sentado aquí hoy, parece increíble que yo estuviera tan hipnotizado por Donald Trump, que estaba dispuesto a hacer cosas por él que sabía que estaban absolutamente mal. Cohen se declaró culpable y a raíz de eso la fiscalía ha estado tratando de esclarecer si Trump o alguien más cometió algún delito al preparar los pagos. Mi abogado y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que todos descubran la verdad de lo que sucedió y doy mi palabra de que no descansaremos hasta que eso suceda. Trump, por su parte, ya ha reaccionado al respecto, asegurando que esta imputación es una persecución política y una interferencia electoral. Solo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mí porque yo estoy con el pueblo estadounidense y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York. Hasta el momento se desconoce cómo hará la fiscalía para que Trump se desplace a Nueva York desde Florida, el estado donde reside el expresidente. El gobernador Ron DeSantis ha asegurado que no atenderá una petición de extradición. Anthony Belchi, Voz de América. La inflación subyacente de la eurozona alcanza un nuevo máximo histórico del 5.7%. La inflación en Europa vuelve a bajar, aunque los consumidores seguirán sufriendo las consecuencias. Según datos de Eurostat, se espera que la inflación anual sea del 6,9% en marzo de 2023, un descenso significativo frente al 8,5% de febrero. Y esto se debe principalmente a la energía, cuyos precios experimentan una bajada del 0,9%. Sin duda, un cambio de tendencia, tras haber subido a tasas de 2 dígitos durante el año pasado. Otros productos de la cesta de la inflación, como los alimentos, siguen disparándose. Los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco subieron un 15,4%. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, se felicitaba a través de su cuenta de Twitter por esta noticia. Fuerte descenso de la inflación en la zona euro. Buenas noticias, decía, aunque la inflación subyacente sigue siendo alta, impulsada por los alimentos y los servicios. La llamada inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, aumentó ligeramente hasta el 5,7%. Un duro recordatorio de lo arraigado que está el fenómeno de la subida de precios. Por países, Letonia, Estonia y Lituania siguen registrando cifras de 2 dígitos, mientras Luxemburgo disfruta actualmente de la inflación más baja de la eurozona. España, Italia y Alemania experimentaron por su parte importantes descensos. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán,
Gimnasia Olímpica pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El Ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos,